Hola, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al Cuartel de la Montaña. Hoy, el día domingo 7 de marzo, conmemoramos 8 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez Frías. En esta ocasión, en las jornadas que se han estado organizando acá en el Cuartel de la Montaña, la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez Frías ha estado repasando, recordando un periodo importantísimo en la historia del comandante y en la historia de Venezuela. Un periodo que va desde el año 1994, cuando el comandante sale finalmente de la cárcel de Yare, hasta el año 1998, cuando gana las elecciones aquel 6 de diciembre y comienza el tránsito de la Revolución Bolivariana en la historia de Venezuela. El día de hoy presentamos el anecdotario Protagonistas de una historia insurgente. Contamos con la presencia del compañero Tarek William Saab, quien es un militante histórico de la Revolución Bolivariana, desde sus comienzos como el referente, incluso en cuanto a la protección de los derechos humanos, desde el principio del inicio de la carrera política del comandante Chávez. Vamos a recordar un poco el contexto que vive Venezuela. Estamos en el segundo gobierno de Rafael Caldera, un gobierno que está caracterizado por un lado, el repunte del neoliberalismo, que caracteriza muchísimo ese periodo, pero también la acentuación de la represión policial, de la persecución. Los militantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 fueron víctimas del cerco policial, del encarcelamiento, que fue característica de esta época. Y nadie mejor que Tarek William para contarnos hoy y compartir las anécdotas de esta etapa tan intensa en lo político y el preludio del cambio histórico que se estaba asomando en Venezuela. Bienvenido, Tarek. Queremos agradecerte en nombre de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, la presidenta de la Fundación Rosa Virginia Chávez. Mi nombre es Alejandro López, formo parte del equipo de investigación y el equipo de trabajo de acá de la Fundación. Tarek, ¿cuál fue tu primer contacto con el comandante Chávez? Comencemos por ahí. Claro. Bueno, en primer lugar, agradecer a Rosa Virginia la gentileza de haberme tomado en cuenta para esta actividad que más que un anecdotario es, yo creo, una reivindicación histórica de una etapa insurgente de transformación social que, sin lugar a dudas, tiene como líder fundamental a el comandante Hugo Chávez. Y a ti, como historiador, por también cederme este espacio. Y felicitarlos por lo que están haciendo, no deben de caer en esta tarea porque yo veo que el mass media, toda esta generación de millennials, etcétera, busca siempre borrar la historia, borrar el pasado y reestructurar un presente siempre bajo la infamia, bajo la transculturización, y no debemos obviar ese enemigo que tenemos enfrente. Dicho eso, bueno, yo te diría que mi primer contacto, vamos a decir indirecto, con Hugo Chávez, se lo debo a Douglas Bravo. Yo comencé a militar en el PRB Ruptura en el año 77. Douglas Bravo era líder fundamental de las guerrillas en los años 60 y luego fundador, junto con Fabricio Ojeda, del Partido de la Revolución Venezolana, del cual también militó Adán Chávez. Yo tuve una militancia en Oriente, luego en Mérida, luego en Caracas con el PRB, que luego se transformó en Tercer Camino, y me enteré por la vía de Douglas Bravo que existía un militar muy cercano a él, a quien él llamaba José Antonio. Cuando lo mencionaba, te estoy hablando a partir, empecé a escuchar mucho ese nombre a partir del año 89, posterior al Caracazo. Luego, previo al 4 de febrero de 1992. Y yo en verdad pensaba que ese militar, ese comandante se llamaba José Antonio. Ocurre el evento del 4 de febrero y aparece Hugo Chávez hablando en la televisión con el Por Ahora y hicimos posteriormente una reunión clandestina, digamos así, los que éramos militantes ya en ese momento de Tercer Camino, que fue una derivación de lo que fue la disolución del PRB Ruptura. Y yo le comentaba a Douglas, menos mal, gracias a Dios que no detuvieron a José Antonio. Y él me dice, no, Hugo Chávez es José Antonio. Yo dije, wow. Y allí me impactó tanto todo eso, ¿no?,
que yo comencé a escribir un poema, que culminé, un largo poema que se llama Maizanta, que luego aparece publicado en mi libro del año 1992, por cierto, que se llama El hacha de los santos. Y yo tuve la osadía, digamos así, de hacer una cola en el cuartel San Carlos. Eso, al principio, yo creo que con Hugo Chávez, eso ya se ha dicho muchas veces, hubo demasiado entre desprecio de que lo tomaban como un loquito más, ¿verdad? Y una especie también de subvaloración. Es decir, ya Chávez preso en el cuartel San Carlos era alguien fuera del foco para lograr algún riesgo al status quo de la época. Y entonces yo recuerdo acompañar a una cola más o menos larga en las puertas del cuartel San Carlos para llevarle el poema escrito ya a máquina, Maizanta, el cual me sugirió el flaco Prada, Francisco Prada Barazarte, un excomandante guerrillero histórico también. Ambos conocieron a Hugo Chávez siendo oficial de rango capitán. Ubiquémonos en lo que te hablo, ¿no? Chávez conoció a Douglas Bravo, a Argelia Melet, al flaco Prada, a Clever Ramírez, igual también lo conoció Arias Cárdenas, entre los años 81, 1981, 82 y 83. Lo atendían políticamente, digamos así. Y entonces yo hago esa cola, me presento como un abogado, activista de derechos humanos, que quería visitar a los militares. Y, digamos, un golpe de suerte, yo lo veo así, permitió que yo entrara. Habían, por cierto, 2 diputados de causa R, yo me camuflajeo con ellos me apoyaron para entrar, diputados de la causa R de la época. Y una periodista que me contactó que quería entrevistar a Hugo Chávez, que se llama Ludmila Vinogradov. Ella era la corresponsal de la agencia española EFE y me pidió, oye, ¿tú crees que yo podré entrar al San Carlos y entrevistar a Chávez? Y entramos juntos prácticamente. Yo le entrego en sus manos ese poema a Hugo Chávez y de verdad que él, yo siento que se conmovió. De hecho, él se lo aprendió de memoria. Es un largo poema, te repito, que está por allí en las redes. Y a partir de allí comenzó yo diría una histórica amistad, pues entrañable hasta el día de su partida. Y luego, fíjate tú, ¿no? Ya Carlos Andrés Pérez, el ministro de la Defensa, Radamés Muñoz León, que era un esbirro neofascista, un sátrapa, sugirió que ese tipo de procesión al cuartel San Carlos debía cesar. Eso no duró mucho, duró algunas semanas. Entre febrero y unos días de marzo, habilitaron una especie de garita, de pequeños calabozos, en una torre. Yo aquí desmiento los que dicen que Chávez estuvo supuestamente preso en un hotel 5 estrellas. Falso de toda falsedad. Porque quienes visitamos a Chávez en Yare, primero el calor, el ambiente hostil. La torre era una torre de presos comunes, de 4 pisos. Ellos habilitaron la planta baja, que era una especie de oficinas, y las convirtieron en pequeñas celdas. Y allí fue trasladado Hugo Chávez. Se escuchaban los alaridos de las torturas, de los maltratos a los presos. Había un patio en el medio, o sea, una cosa totalmente, para mí, impropia al rango de los comandantes que eran ellos. Y obviamente, ya todo lo que conocemos ocurrió posteriormente. Así que lo seguí visitando en Yare varias veces, hasta que Radamés Muñoz León hizo una lista larga que salió publicada en la prensa. Igualmente la DICIP, luego de febrero del año 92, sacó también algo parecido, un informe donde querían desvirtuar el movimiento bolivariano y decir que era un movimiento de extrema izquierda comunista para golpear a Hugo Chávez en su imagen dentro de la Fuerza Armada. Y allí me mencionaban a mí junto con Douglas Bravo, me mencionaban a Gabriel Puerta, todos los elementos de la llamada, entre comillas, ultraizquierda de la época, Tercer Camino, Bandera Roja, un poco para, te repito, desvirtuar esa imagen que nunca pudieron luego de ese Hugo Chávez militar patriota, rebelde, que
vamos a decir así, inspiró el bolivarianismo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de esta época. Entonces, Radamés Muñoz León ordena publicar una lista de presuntos sediciosos, de presuntos correajes de Hugo Chávez con los movimientos sociales. Y entre las personas a quienes le prohibieron expresamente la visita a Yare estaba mi persona, entre otros intelectuales. Creo que a Domingo Alberto Rangel lo metieron también en esa lista, a Luis Figueroa, que era presidente de la FCU de la UCB, a otros también intelectuales, y lo vuelvo a ver, por allí hay una foto de ese momento, lo vuelvo a ver cuando él va y le rinde honores. Fíjate tú qué cosa tan importante, ¿no?, para mí. Cuando él le rinde honores en el Panteón Nacional a Simón Bolívar, pero también a Ezequiel Zamora. Yo recuerdo a Hugo Chávez arrodillado en la lápida de Ezequiel Zamora haciendo un juramento en silencio y luego culminar el juramento con un manotazo, un golpe en la lápida. Y yo estuve a su lado. Hay un video donde aparece esas imágenes, que la ha recuperado en algún momento, ha aparecido en la hojilla de Mario Silva. Entonces, yo estuve ese día. El día que Hugo Chávez sale y hace su primer acto en el Panteón Nacional, yo estuve a su lado. Y posteriormente me convertí como, vamos a decirlo así, en el abogado que tramitaba las denuncias de la brutal represión que vivió ya el MBR 200 público a partir del 94 hasta que se transforma en Movimiento Quinta República en el año 97 para participar en las elecciones. Yo soy testigo de la feroz represión que vivió Hugo Chávez y todo su entorno. Eran robo de vehículos, quema de carros, secuestro por largos días donde no valía la colocación ante el Ministerio Público de la época de un amparo por la privación ilegítima de la libertad de todo colaborador directo de Hugo Chávez, particularmente los militares retirados que andaban con él, pero también civiles, ¿no? Entonces allí esa amistad creció muchísimo, obviamente en el compromiso. Yo me reuní varias veces con él en una quinta que quedaba por los lados del este, donde están las embajadas. Luego me recordaré el nombre. Él operaba desde allí, también tenía una oficina en el centro de Caracas donde nos reuníamos, y luego él me propuso ser en el año 98, encabezar la lista de diputados al Congreso bicameral. Te estoy hablando todavía del año 98. Entonces, obviamente, bueno, imagínate, ya luego de la llegada de Hugo Chávez al poder, hay otras anécdotas importantes, los viajes que realicé con él por el mundo entero. El primer viaje, por ejemplo, al Medio Oriente, donde él se entrevista con Hussein, con Gaddafi, con los jeques árabes, todos los miembros de la OPEP, para él personalmente con una carta invitarlo a la segunda cumbre de la OPEP. Bueno, él tuvo la deferencia de invitarme, siendo yo diputado electo, a esa gira. Y a partir de ahí lo acompañé a giras en Europa, Centroamérica, hasta el año 2004, donde él mismo me propuso ser gobernador del estado Anzoátegui, mi estado natal. E incluso siendo gobernador lo acompañé también a varias giras, sobre todo en América Latina. Yo pudiera decirte entonces, como primera conclusión a esta introducción, que fue una amistad que se transformó en una hermandad. Yo todavía conservo un mensaje de texto en un vergatario que existía como telefonito presidencial, donde él antes de morir, me transmite unas palabras muy hermosas, de cariño, de afecto, y de verdad yo siempre veo a Chávez como a mi padre Nemer Saab, vivo. No lo veo como que se murió. Es decir, siento que está lejos, pero lo siento vivo día a día en sus enseñanzas, lo que nos decía, lo que nos hablaba, lo que nos expresaba, más allá de lo público, en lo personal, cuando estábamos juntos. La estrecha amistad que luego yo pude tener junto a Fidel y que tuvo también como aliciente, obviamente, el estar yo cerca del propio comandante Chávez. Por lo tanto, yo digo que esa sería la frase que me definiría con él, pues
sentir a Chávez, tenerlo presente, vivo en nuestro día a día, para luchar, para ser mejores personas, mejores ciudadanos, espirituales, revolucionarios, de aquí hasta la eternidad. Muchas gracias, Tarek. Nos has mencionado un punto importantísimo que hemos abordado en la investigación de este momento histórico. Se trata del año 96 como un punto clave donde la represión se recrudece. Hay muchas acusaciones al MBR. El comandante Chávez viene del año 95 de haber sido acusado incluso por el presidente Samper, el presidente de Colombia, de un atentado en Cararabo, correcto, en un puesto guerrillero donde fallecieron varios soldados venezolanos. Así que mediáticamente hay un ataque que comienza en el 95, pero el año 96, como tú nos has señalado, hay un verdadero cerco policial. ¿Qué anécdotas, qué comentarios de ese año tan duro, Tarek, donde te vemos incluso en la prensa? Podemos apreciar un artículo del diario El Nacional del 5 de febrero de 1996, donde precisamente Tarek hace declaraciones sobre las violaciones a los derechos humanos en el año 1992, en la sonada del 4 de febrero, en la rebelión militar. ¿Qué aspectos quedan en tu memoria, Tarek, de ese año, de esos primeros meses del año 96, y sobre todo de lo que se estaba configurando en el movimiento bolivariano revolucionario 200? Mira, es obviamente ya a estas alturas muy claro que la subestimación hacia el liderazgo de Hugo Chávez por parte de toda la derecha, incluso del imperio estadounidense, era más que clara, ¿no? De hecho, recuerda que cuando él insurge y se asume como movimiento bolivariano, hubo una contracampaña para decir que más bien él era un cara pintada. Un cara pintada, recuerda, era el movimiento fascista de extrema derecha militar que insurgió en Argentina. Querían colocarlo para un poco quitarle fuerza dentro del movimiento popular y la propia izquierda democrática, de ser un militar más represor, cosa que obviamente se demostró para nada lo era. Entonces, a la par de esa campaña, hubo una campaña también, como te dije, de segregación, pero mira, lo que es real, lo que es original, lo que es auténtico, yo diría derrota todo eso. Porque fíjate que Hugo Chávez sale de Yare a finales de marzo del año 94, cuando él hace a finales de marzo del año 94 ese acto que te comenté en el Panteón Nacional y otros más, pues. Y bueno, era como algo folclórico. Bueno, iba Chávez recorriendo el país y eso no va a llegar a nada. Digamos que el año 94 fue algo así. Ya el año 95, los actos de Chávez fueron increciendo, es decir, él usó mucho la radio, me acuerdo. Él llegaba, por ejemplo, a mi ciudad natal, El Tigre, y él buscaba hablar en Radio Guanipa o en La Voz del Tigre, porque él decía, vámonos por una radio. Lo entrevistaba el diario Antorcha, o sea, él estaba vetado en la televisión, vetado totalmente. El único que pudo entrevistarlo fue José Vicente, y era algo así como una entrevista anual en ese momento, ¿no? Para no hablar de la entrevista aquella, estando Chávez preso, que vetaron, que no salió, que prohibieron, pero que igualmente circuló. Entonces yo te diría que ya para el año de 1995 ven a Hugo Chávez como un peligro, como una amenaza. Y comienza esa campaña ya de descrédito, tildándolo como responsable de la muerte de venezolanos soldados en Cararabo. ¿Para qué? Para herir su imagen también, no solo en el pueblo, sino en la Fuerza Armada, para quitarle respaldo en la Fuerza Armada, cosa que no pudieron lograr, ¿no? Y llega entonces el año 1996, y te digo porque yo llegué a acompañar ese año 2 veces a Hugo Chávez a la sede de un discurso que se transmitió por cadena de radio, que duró 1 hora, algo increíble. Ahí cantó Gloria Martín, Santiago Villar. Pero posteriormente a eso, ¿qué pasó? Douglas se dedicó a hacer una cruzada, él la llamó la Gran Cruzada, y había una consigna, un afiche muy bonito que decía, no es un mito la esperanza.
pero eso se frustró. Esas visitas terminaron siempre en cosas folclóricas como, bueno, Douglas, cuéntanos cómo que tú comías en la guerrilla, Douglas, cómo era el clima en la montaña, mire, y tú conociste a Fidel y tal. Y entonces Douglas, luego de todos esas visitas, esos foros, esos actos, terminaba, era así. Y así se fue diluyendo el movimiento que fue potente en el país. Ruptura fue un movimiento potente que creó el MPCPAN, Movimiento de los Poderes Creadores del Pueblo Aquiles Nazoa, un frente cultural increíble que incluso tenía un frente militar. Todo eso se disolvió. Había un periódico que se llamaba Ruptura, donde estaba Argelia Melet, Clever Ramírez, y eso se disuelve por la vía de facto, por la práctica, hasta un punto tal que en el año 84, en un acto que se hizo en Cabure, que se llamó Juguemos a ser libres, de volar papagayo y tal, se acabó el sueño del PRB Ruptura, que llegó a tener los mejores cuadros, a mí no me cabe la menor duda, de la izquierda revolucionaria de este país, incluyendo al propio Hugo Chávez, que llegó a ser miembro del Comité Central del PRB en la clandestinidad, siendo Hugo Chávez capitán mayor de nuestro ejército. Entonces yo le decía a Chávez, no termines como Douglas Bravo, esa política abstencionista ultranza. Aquí no hay una vía de recuperación de fuerza, de acumulación de fuerza para otra insurgencia. Optemos por la vía electoral. Yo nunca había votado, tú me lo preguntaste, yo la primera vez que me lanzo a un cargo de elección popular fue también la primera vez que fui a votar. Fui a votar por Chávez y voté por mí, pues, obviamente. Entonces, mira, yo creo que esa anécdota en esa época fue clave y siempre, de hecho, luego Chávez la llegó a recordar en algunas reuniones, no citándome a mí, sino diciendo yo no voy a terminar como Douglas Bravo. Por allí prácticamente aislado, muy respetado Douglas Bravo y tal, pero fíjate que su proyecto no derivó en nada que cuajara en el pueblo, más allá obviamente de que es un referente histórico en América Latina. Y obviamente, mira, los actos de masa, o sea, esas anécdotas, por ejemplo, de cuando el MBR 200 quería llamarse Movimiento Bolivariano Revolucionario con la B grande. Entonces yo recuerdo que el CNE era demasiado hostigamiento. Decía que no podía usarse Bolívar como referencia, imagínate, que eso era prohibido. Era porque el sentimiento del bolivarianismo ya había acaparado la atención de nuestro pueblo. Y entonces se inventó el término Movimiento Quinta República con la V de vaca, con la V de Venezuela, ¿no? Y entonces quedó también igual MBR, ¿no? Y ese fue otro detalle importante, cruzar ese, oye, yo diría ese vía crucis donde incluso, seamos sinceros, ahí hubo temor de que a Chávez lo pudieran detener otra vez. Detenerlo y llevarlo a prisión para inhabilitarlo políticamente, a pesar de su promesa de optar por el camino electoral democrático. Entonces hubo mucho sabotaje, pero como te dije, yo recuerdo, por ejemplo, otra anécdota donde en ese meeting él me menciona como el poeta del pueblo, Tarek William Sá, que está aquí conmigo, ¿qué tal? En la avenida Bolívar. Es impresionante ver a alguien sin recursos, sin logística, llenar literalmente la avenida Bolívar en el cierre de campaña del año 98. O sea, llenarla. Pero sin tener, ¿qué medios podía tener el MBR, el Movimiento Quinta República o Chávez? La voluntad popular, la voluntad de la gente que a donde sabían que él estaba, llegaba. Y entonces yo diría que un colofón de eso fue las 7 avenidas llenas. Por más logística que pudiera haber, hermano, hay que verle la cara a llenar en octubre del año 2012. 7 avenidas más la avenida Bolívar. O sea, es un fenómeno que se pierde de vista, que no tiene referente en Venezuela. Y el referente, vamos a decir, que yo vería de nuestro continente sería Fidel Castro. Y tal vez aquel Gaitán insurgente que fue asesinado por la oligarquía colombiana de la manera más feroz y que desató todo lo que vemos, un Estado fallido, criminal, enemigo. Es
impresionante decir esto con dolor. O sea, enemigo a muerte, crónico, yo diría, de la patria venezolana, la oligarquía colombiana y todos los pseudo presidentes que han tenido, ¿no? Y quien pudo haber tenido, una generación que pudo haber tenido un referente en Colombia, por eso Chávez le atendió tanto a Colombia. No sé si tú observaste ese tema. De hecho, siendo Chávez, y volvemos a la etapa 94, 98, siendo Chávez, comandante Chávez, él fue a Colombia varias veces y lo atendió el hoy senador y candidato presidencial con mucha, yo diría, ventaja de ganar, Gustavo Petro. Yo llegué a tener una relación importante de amistad porque lo llegué a ver a varias veces a Gustavo Petro. Era un bolivariano comprometido. Y bueno, Chávez visitaba Colombia en esos años. Fíjate tú su visión, ¿no? Y entonces, obviamente buscando, ¿no?, rescatar ese nacionalismo bolivariano que podía haber en Colombia. Pero se ha impuesto es lo más fascista de la extrema derecha para mí del mundo entero. Es la que ha estado en el poder en ese país a partir de la muerte de Gaitán. Inclusive, fíjate cómo han matado a quienes pudieron haber sido presidentes emergentes. Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, aniquilado toda la Unión Patriótica, hermano, concejales, alcaldes, gobernadores. Es un crimen de guerra, crimen de lesa humanidad. Acabaron con toda la Unión Patriótica, que fue la desmovilización de la época de la FARC. Los desmovilizaron para luego matarlos. Bueno, y esa política de exterminio ha continuado. Por lo tanto, yo creo que ha sido una hazaña, si tú me permites. El logro de esa victoria en el año 98, yo la califico de hazaña política, una hazaña. Como pudo haber sido, suponte, en algún momento, voy a hacer una especie de comparación con la distancia, obviamente, que pueda existir. Así como pudieron haberse dado hazañas bélicas en batallas que dio Bolívar a nivel militar, con pocos hombres, con menos hombres que el enemigo, con escasos recursos. Bueno, ponte a ver, un hombre que sale de una cárcel, un hombre perseguido, asediado, sus colaboradores prácticamente marcados, un terrorismo que se aplicó contra ese movimiento. Y de pronto, quien aparecía de último en las encuestas, cuando hicieron las primeras encuestas, con un lejano 5%, de pronto arrasa y gana en los términos que ya sabemos. Y luego se reelige en el 2006 y en el 2012 en los términos que ya el pueblo conoce. Muchísimas gracias, Tarek William Saab, por acompañarnos el día de hoy, por tus palabras, tus recuerdos, Tarek, en este anecdotario Protagonistas de una historia insurgente que ha organizado la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez para conmemorar los 8 años de la siembra del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Agradecemos a todas y a todos que nos hayan sintonizado por nuestros canales en las redes sociales. Estén atentos a los nuevos anuncios. Vamos a tener actividades hasta el 15 de marzo, día que el comandante se conmemora su regreso al cuartel de la montaña. Agradecemos de nuevo, Tarek, por esta mañana, por esta conversación. Sigan en sintonía. Muchísimas gracias.